buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Hernández González. Estoy estudiando la licenciatura de Derecho en la Universidad Laboral UNILAB. Mi matrícula es MX 005-209. La materia que estoy cursando en estos momentos es Derecho Penal y la actividad es Producto Integrador. En esta actividad me ha tocado analizar lo que es la extinción de la pena y pues vamos a ver lo que realmente significa y cómo se maneja según nuestras propias leyes. ¿Qué es la causa de la extinción de la pena? En derecho penal son aquellas situaciones en que la ley renuncia a la aplicación de una pena impuesta judicialmente. Por lo general, se trata de situaciones en que la ley supone una eventual redención del delincuente, o bien que por razones de índole práctica se hace imposible o inconveniente la aplicación de la pena. Así, por ejemplo, se consideran causas de extinción de la pena la prescripción, la muerte del delincuente, el indulto, el perdón de la víctima y ofendido. Todo esto, las causas de la extinción de la pena, está normado según el artículo 88 del Código Penal vigente, que esto es cuando hablamos del perdón del ofendido, que es el perdón del ofendido. Se extingue la responsabilidad criminal cuando la pena se haya impuesto por delitos respecto de los cuales la ley solo concede acción privada, principio que señala el perdón de la parte ofendida, no extingue la acción penal, salvo respecto de los delitos que no pueden ser perseguidos sin previa denuncia o consentimiento del agraviado, así como también se le reconoce como extinción penal a la amnistía. El cumplimiento de la pena impuesta, ¿qué es? Es el cumplimiento de la pena y es la causa más frecuente de extinción penal. El cumplimiento de la condena supone que el sujeto ha pagado sus culpas y saldado su deuda con la sociedad. No obstante, la responsabilidad penal también se extingue por el cumplimiento de penas subsidiarias como el pago de una multa. De igual manera, la extinción de la pena también se extingue cuando el juez penal exime de sanción en los casos en que el delito esté previsto en la ley con pena privativa de libertad no mayor de 2 años, con pena limitativa de derechos o con multa en beneficio de aquellos sujetos cuya responsabilidad fuere mínima. La responsabilidad penal se extingue por las causas tasadas en los artículos 130 del Código Penal. Una responsabilidad que existirá, como es obvio, cuando se haya cometido un delito y que desaparecerá por alguno de los siguientes motivos o causas. Primero, la muerte del reo, cumplimiento de la condena y la remisión definitiva de la pena. En la muerte del reo, como es lógico, dentro del derecho penal, la muerte de toda persona que haya cometido un delito provoca que la justicia no pueda acometer ningún reproche penal contra esta, una circunstancia que deriva del principio de personalidad de las penas. No basta la declaración civil del fallecimiento, sino que es necesaria la muerte efectiva del reo, sin prejuicio de que se produzca el sobreseimiento del proceso penal ya iniciado. Se trata de una causa que provoca la extinción por completo de todo tipo de pena que se puede imponer al reo, así como de todas las medidas de seguridad que se hayan decretado frente a este. Pero no extingue la responsabilidad civil que se derive del delito, que será transmitida por vía sucesoria a los herederos del penado, cuya extinción se someterá a las normas de carácter civil. Asimismo, en el cumplimiento de la pena, el cumplimiento de la condena, en este caso, la previsión de esta causa dentro del Código Penal se puede considerar un tanto superflua, debido a que la extinción de la responsabilidad se produce en el momento en que la ley determina que deja de existir. En este supuesto, no sucede lo mismo que en el resto de las causas, cuya extinción de responsabilidad penal se produce en un momento anterior al que la ley de manera abstracta lo haya previsto. Sin embargo, el cumplimiento de la condena no produce la extinción de todos los efectos derivados de esta, debido a que se mantienen los antecedentes penales que se extinguirán una vez que se hayan transcurrido los plazos previstos en la legislación penal. De igual manera, la remisión definitiva de la pena se trata de una causa de extinción de la responsabilidad penal
que se encuentra vinculada a la figura de la ejecución de suspensión de la pena privativa de la libertad y en particular a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87 del Código Penal. Además, en el apartado segundo del artículo 87 se prevé la posibilidad de que el juez pueda acordar la remisión de la pena para aquellos condenados a los que ésta se les haya suspendido por haber cometido el delito a causa de su adicción a las drogas, sustancias, cosas similares. En este caso, para que pueda decretarse la remisión, se debe de acreditar ante su señoría que el condenado está bajo tratamiento de deshabituación, a lo que éste ya ha sido cumplido con el éxito. Por otra parte, hablamos de lo que es el indulto, el famoso indulto. Es junto con la amnistía una institución de derecho de gracia, consistente en la renuncia al derecho penal, que viene acordado con carácter general por el gobierno. Se trata de una institución que provoca la remisión total o parcial de la pena impuesta en sentencia judicial. Sin embargo, tal como se produce en otras causas de exclusión de la responsabilidad penal, se mantienen los antecedentes penales que no se cancelarán hasta que haya pasado el plazo legalmente establecido. A su vez, una institución que tiene grandes detractores que fundamentan su oposición a la misma, en tanto que en su opinión el indulto otorgado por el Ejecutivo puede suponer la vulneración del principio de separación de poderes, siendo una institución más propia de épocas pasadas, en donde todo el poder estaba bajo la figura del monarca. A pesar de que los más críticos consideran que se trata de una medida arbitraria, el indulto debería ser concedido de manera justificada por razones de justicia, equidad o utilidad pública. Cuando hablamos del perdón del ofendido, nos referimos a que se trata de una causa de exoneración de responsabilidad que tan solo es posible aplicar cuando la ley penal así lo determine o se trate de delitos leves perseguibles a instancias de la víctima. Como parece lógico, el perdón del ofendido deberá de cumplir con los siguientes requisitos: que se otorgue de manera expresa y libre y que se otorgue antes de que se dicte una sentencia. Puede ser otorgado por el ofendido, así como por un menor o incapaz a través de su representante legal, aunque en estos dos últimos casos el juez podrá no admitir dicho perdón del perjudicado, una vez oído al Ministerio Fiscal. El perdón otorgado por el ofendido es irrevocable y solo tiene efectos frente al delito del que haya sido víctima, así como tan solo frente al sujeto penalmente responsable. Así como también hablaremos de la propia prescripción del delito. En este caso, los delitos prescriben por el paso del tiempo de manera ininterrumpida. Sin embargo, el legislador prevé distintos plazos para que pueda existir causa de exclusión de la responsabilidad. ¿De qué manera los delitos prescriben? Bueno, decimos a los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años. A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años o prisión por más de 10 y menos de 15. A los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y no exceda de 10. A los 5, los demás delitos, excepto los delitos leves, los delitos de injurias y calumnias que prescriben el año. Para continuar, como excepción a la norma general de prescripción, existe una serie de delitos para los que la ley no prevé ningún plazo de prescripción debido a su gravedad, como son: los delitos de lesa humanidad, esto en el artículo 607 bis del Código Penal. Estos delitos pueden ser fundados en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos o culturales. Para que un delito pueda ser considerado como de lesa humanidad, tiene que haber sido cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático. Para continuar, el genocidio, en el artículo 607 del Código Penal, delitos contra las personas y bienes protegidos en este conflicto armado. Esto nos habla que está en el artículo 608 al 613 y 614 bis del Código Penal, y delito de terrorismo cuando se hubiera causado la muerte de una persona. Prescripción de la pena. Asimismo, a pesar de que se trata de una causa poco frecuente, es posible la prescripción de una pena impuesta en una sentencia judicial. Se aparta de la norma las penas impuestas por haber cometido alguno de los delitos imprescriptibles. Para el resto de los delitos, los plazos de prescripción de las penas son como a continuación. Yo lo digo: a los 30 años, las personas de prisión de más de 20 años a los 25, las penas de prisión de 15 o más años y que no excedan de 20 a los 20, la inhabilitación por más de 10 años y la de prisión por más de 10 y menos de 15, así como a los 15, la de la inhabilitación por más de 6 años y que no excedan de 10
y las de prisión por más de 5 y que no exceda de 10 de igual manera. A los 10 años las restantes penas graves, a los 5 las penas graves y al año las penas leves. Para finalizar, el cómputo del plazo se inicia en la fecha en la que se dicta la sentencia firme si la pena no ha comenzado a cumplirse o en el momento del quebrantamiento de la condena. Sin embargo, este plazo quedará paralizado durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena, así como también en los casos en el que el condenado se encuentre cumpliendo otras condenas. Gracias.